Bueno, voy a explicar por qué la teoría de conjuntos es importante. Ya, bueno, primero que nada, o sea, ¿por qué es importante la teoría de conjuntos? Ah, básicamente, vamos a poner ejemplos ya. Por ejemplo, para las bases de datos, que es con lo que yo trabajo, ¿ya? Si tenemos una base de datos, dentro de esta base de datos hay datos, ¿ya? Y estos datos a veces, bueno, normalmente tienen diferentes orígenes. Esta base de datos puede tener origen de, no sé, vamos a poner un ejemplo de una empresa del seguro, de salud, por ejemplo. Otro origen, por ejemplo, datos de salud de pacientes en este caso. Pacientes que, ¿cómo los identifico a estos pacientes dentro de mi base de datos? Es con un DNI. Tiene un número de DNI. Ahora, este mismo número de DNI puede estar en otro sistema también. Este es el sistema de salud y este puede ser, por ejemplo, no sé, el sistema de la SUNAT, por ejemplo. O sea, ese mismo DNI también podría estar en la SUNAT. ¿Ya? Ese mismo DNI podría estar en esa SUNAT, en la SUNAT, solo que aquí no son pacientes, ¿no? Aquí son pacientes y aquí ya no son pacientes. Aquí son los que dan aportantes, vamos a poner así. ¿Bien? Ya. Y esto, el mismo DNI podría estar en una empresa, ¿no? En una empresa X. Empresa X. En este caso, el nombre de, ya no es, aquí es paciente, aquí es aportante y aquí es colaborador, vamos a ponerlo. Trabajador, empleado. La palabra de moda, entre comillas, es colaborador. Colaborador. Ya, en este caso, y así van a venir diferentes orígenes. Se trata de diferentes orígenes. Y en este caso, la teoría de conjuntos justo sirve para esto, para poder clasificar, básicamente. Esto de acá es una tabla. Lo de salud viene en una tabla de datos. Esta tabla de datos, ya, este es salud. Después hay otra tabla de datos de la SUNAT. Después hay otra tabla de datos que es de la empresa que mencioné, la empresa X. Hay un identificador único o un identificador común entre ambas tablas. Puede ser miles de tablas, miles de, no sé, organizaciones, miles de organizaciones. Y al final todas van a compartir una columna común que es el DNI. En este caso, acá, DNI. Claro que en cada organización o en cada institución ese DNI está asociando diferentes datos. Aquí, por ejemplo, cuántas veces se enfermó en la SUNAT, su historial de atenciones, no lo sé. Y aquí en la SUNAT no sé si aporta constantemente, no sé si tiene algún periodo de morosidad, etc., ¿no? Y en esa empresa, no sé, años laborables, reconocimientos, tiene cosas, un sueldo, no lo sé, ¿ya? Pero al final lo que yo hago particularmente es hacer una intersección, ¿no? Que dentro de una base de datos hay métodos, ¿no? Pero vamos, si esto lo tomamos como un conjunto, conjunto de salud, conjunto SUNAT y conjunto empresa, es salud y conjunto empresa. Aquí tenemos todos esos datos. Entonces lo que voy a hacer yo es hacer una intersección, ¿no? Para saber qué DNIs de salud encuentro en la SUNAT y qué DNIs de la SUNAT o qué DNIs de la SUNAT están en esta empresa, ¿no? O también viceversa, ¿no? Qué DNIs de esta empresa aparecen en la SUNAT o qué DNIs que aparecen aquí en la SUNAT aparecen aquí en de salud. Ya en este caso voy a hacer una intersección. Y aquí tendría de salud, SUNAT y empresa X. Y en este caso la intersección se daría aquí, ¿no? Pero estoy aplicando conjuntos para
poder representar eso. Es como una abstracción mental que estoy haciendo todo esto es abstracto, ¿no? Quizá que la persona quizá que no trabaje con este tipo de pensamiento, vamos a poder decir así, o razonamiento, no va a poder, no ve lo que hay quizá, o qué base teórica hay detrás de esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta intersección en una base de datos tiene un nombre, o sea, hay métodos, como te dije, esta intersección sirve porque hay un método dentro de las funciones de las bases de datos que es el inner join. Ahí me olvidó qué es esto, pero es juntar. Es básicamente esta función de aquí, no me acuerdo ya no, ya, representa esta intersección. Cuando se van a intersectar, en este caso en una base de datos, se va a intersectar diferentes tablas, lo que se está haciendo en realidad es intersectar conjuntos, ¿no? O sea, estoy intersectando este conjunto con este conjunto con este conjunto y me va a dar, en este caso, los DNIs que aparecen en todas las instituciones, al menos en estas tres. Y en este caso solamente con tres. Puedo intersectar otro conjunto, otro conjunto, otro conjunto, ¿no? Y en este caso, sin ir más lejos, cuando hablamos de inteligencia artificial, normalmente, ¿qué es lo que se hace? Los clasificadores. O sea, si vamos a clasificar, por ejemplo, vamos a hacer un programa que clasifique zapatos, no sé, que el color de los zapatos. Normalmente tienes que clasificar ahí, y para clasificar ahí tienes que tener nociones de conjuntos para saber qué tipo de zapato es este, es una zapatilla, marca tal, no sé, tal medida, tal color. Ya estás haciendo uso de la abstracción de teoría de conjuntos, ¿no? En este caso, sin ir más lejos también, en este caso para el tema sociocultural, podríamos decirlo así, también podría servir. De que justo ayer veía un video, ¿no? No les puedo comentar de qué, pero por ejemplo, es como que tenemos bueno, vamos a decirles esto, comunas. Una comuna 1, una comuna 2 y una comuna 3. Y así, N comunas en todo el mundo. Puede ser comunas en la India, comunas en, no sé, comunas en China, comunas latinoamericanas. En este caso el autor lo que hacía es comparar, ¿no? O no comparar, sino agrupar, ¿no? ¿Qué cosas tienen estas comunas en común, ¿no? Pero ya estás abstrayendo ya, eso es tema de conjuntos. Si lo entiendes en la forma de conjuntos se te hace más fácil, porque si lo vas a razonar, no sé, no sé en qué forma podríamos razonarlo para poder saber qué cosas tienen en común estas dos comunas, ¿no? Habría que verlo. Ya, pero lo que le hacía el autor es agrupar, ¿no? ¿Qué cosas tienen en común esta comuna con esta comuna? Pero ya estás utilizando el tema de conjuntos. Si yo quisiera saber qué tiene en común esta y esta comuna, tendría que hacer una intersección de esta comuna y esta comuna, y ver qué cosas comparten, ¿no? En este caso podrían compartir el tema de descontento social, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el grado de descontento social? ¿No? Podríamos hacer un ejemplo, ¿no? Pero ya puedes analizar mejor al menos el tema de interacción social o cómo es el comportamiento a nivel de sociedad. Pero ya estás haciendo una intersección de qué es lo que comparten en común esa gente, ¿no? Podríamos decirle qué pasa entre todas estas comunas las cuales tienen ingresos menores a 100 soles, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas tienen en común? Sabiendo que no sé, los ingresos son mayores a 1000, no lo sé, ¿no? Pero estás haciendo uso de teoría conjunto, ¿no? O sea, prácticamente te ayuda a pensar más. No sé, al menos en el tema de la competencia también. Por ejemplo, si en las empresas, ¿no? Esto de la comparación, hay una teoría que es el benchmarking, que es, no sé, o sea, yo solamente lo entiendo como comparar empresas, ¿no? Y este tema de comparar también es tema de conjunto, ¿no? Ya en este caso,
Por ejemplo, si yo quisiera comparar una empresa con una empresa B con una empresa C, también estoy abstrayendo también indirectamente, no es, directamente básicamente, ya no indirectamente. Claro que el que no se da cuenta es otra cosa. Pero ya ahí estoy empezando a utilizar la teoría de conjuntos para saber, oye, qué común tengo, si me comparo con otras empresas, ¿no? O sea, yo qué común tengo con esta, con esta, con esta, con esta, pero estoy haciendo una intersección, ¿no? Una intersección. Entonces, en esa intersección voy a poder darme cuenta, ya yo tengo menos trabajadores, más capacidad, más eficiencia, eficacia, etc., ¿no? Ya, pero ya son conceptos que sí se están utilizando. Ya, viene cosas. Si nos vamos a un plano, por ejemplo, de servidores, ayer justo estaba viendo el tema de servidores, pero utilicé teoría de conjuntos, básicamente. O sea, lo que voy a mostrar es básicamente la abstracción que hice. Es que otra cosa es llevar teoría de conjuntos así a nivel básico, ¿no? Que las manzanas, las peras, pero otra cosa es cuando ya lo llevas más allá de lo evidente, ¿no? Ya no voy a agrupar manzanas, peras, sino voy a agrupar procesos, voy a agrupar actividades, voy a agrupar actividades económicas. Ya, en este caso, lo que yo hice ayer es esto, ¿no? Yo tengo mi base de datos. ¿Cómo trabajo con base de datos? Yo acá tengo mi línea de concurrencia. Línea de concurrencia 1. Mi línea de concurrencia 2. Línea de concurrencia 2. La concurrencia viene a ser, como definición, es esta línea, ¿no? Es aquella en la que van a concurrir van a concurrir varias operaciones en este caso, ¿no? Y acá tengo mi base de datos. Y en la concurrencia, dentro de la teoría de base de datos hay las operaciones CRUD, ¿no? Que es crear, actualizar, borrar. No, es crear, leer, read, actualizar y borrar, ¿no? Entonces yo puedo tener dentro de mi línea de concurrencia todas las operaciones de creación, actualización y no sé, eliminación, ¿no? Pero en este caso ya estoy agrupando estas operaciones, ya, para mi línea de concurrencia que está acá arriba. Esta línea de concurrencia la que va a hacer es hacer operaciones de actualización de data, ingreso de data, eliminación de data en mi base de datos, ¿no? Después tengo otra línea de concurrencia 2, que es en la cual varias personas están realizando operaciones, como les digo, como estoy comentando, de manipulación de la base de datos. Pero en esta otra línea de concurrencia es la línea de lectura nada más. Entonces aquí varios usuarios, ya estoy clasificando mis operaciones, van a hacer consultas, ¿no? Un montón de consultas a la base de datos, ¿no? Pero esto lo abstraes más, o sea, como te dije, o sea, no solamente es ver manzanitas y peras, sino se tiene que abstraer un poco más, pero para eso se utiliza la teoría de conjuntos. Claro, que la teoría de conjuntos no queda ahí, porque cuando uno lo lee y ya más a detalle, o sea, no es eso de manzanitas y peras, ¿no? Sino que es un poco más complejo, ¿no? Incluso en los escritos de Bull, por ejemplo, Bull no se limita a manzanitas y peras, sino que él elabora la teoría de conjuntos en base a dar un entendimiento básicamente del razonamiento humano. O sea, no es que él se haya puesto a pensar, voy a clasificarme así, ¿no? Sino toda esa teoría de conjuntos sale básicamente del tema de entender cómo razona el cerebro, básicamente, o cómo razona una persona. Entonces, de que alguien haya modelado la teoría de conjuntos en base al razonamiento, o sea, eso es bien complejo. Pero pensar que la teoría de conjuntos es solamente con manzanitas, peras o ticitas, eso es tonto. O sea, no están viendo más allá de lo evidente. Incluso como le digo, sirve para competencia y todo, y quizá puede ser un motivo, ¿no? Oye, yo quiero crear gente tonta, vamos a decirlo así, dentro del sistema educativo
poder no generar tanta competitividad o solamente generar maquinitas que hagan ciertas operaciones, ¿no? Porque para hacer estos temas de conjuntos tienes que razonar bastante y básicamente es como que entra dentro de la clasificación de mano de obra calificada, ¿no? Claro, si lo quitas eso del sistema educativo, posiblemente algún objetivo hay, ¿no? O sea, no crear tanto esa mano de obra calificada, quizá porque no es que abunde, sino que quizá es un problema para el tema competitivo o el tema de desarrollo, ¿no? Porque con esa teoría fácilmente puede ser competencia cualquiera, pues, porque ya lo entiendes, ya sabes cómo es, incluso para agruparte, ¿no? O sea, no solamente decirlo para sistemas, sino que tú entiendes que en el agrupamiento hay algo, ¿no? O sea, dentro del sistema empresarial tú te agrupas, te asocias con socios para generar un capital común para poder diversificar ese capital en máquinas o inversiones que te van a retornar algo, ¿no? Pero ya estás utilizando el tema de agrupamiento, de unión, ¿no? Voy a unir socio A con socio B con socio C, pero en este caso la unión puede ser la suma de sus capitales de cada uno. Vuelvo al ejemplo. Ya, lo que hice yo ayer es, ya tengo mis líneas de concurrencia 1, línea de concurrencia que estoy agrupando mis operaciones. Y ahí yo lo que hice es acá, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pongo, si esto lo defino como una operación o como un proceso? ¿Qué pasa si yo lo defino como un proceso? Dentro de la teoría de programación hay el tema de procesos y colas, ¿no? Las colas básicamente vienen a ser las concurrencias. Las concurrencias para una sola función, ¿no? Y el proceso viene a ser, ¿qué les digo? Un proceso diferente, ¿no? Un proceso 1 es diferente de un proceso 2, pero este proceso 1 trabaja una arquitectura, esta arquitectura, pero ya estoy utilizando conjuntos, ¿eh? ¿Y qué pasa si es que yo creo otro proceso? Proceso 2, proceso 3 y así, ¿no? Hasta el proceso N, por ejemplo. ¿Y qué pasa si estos procesos también hago lo mismo que esto, ¿no? Esta estructura, vamos a llamarle, a todo esto le llamamos E, por ejemplo, estructura E. Este vendría a ser la estructura 1, este también tendría su estructura 2, este vendría a tener su estructura 3, y así, su estructura N, ¿no? Y lo voy a seguir, ahora esto lo voy a agrupar. Como sé que, mira, estoy agrupando, ¿no? O sea, todas estas concurrencias, yo sé que están presentes en todos estos procesos. Ahora lo que puedo hacer es agrupar, ¿no? Agrupar todos estos procesos en una máquina, en un procesador o en una computadora, ¿no? En una PC. Todos esos procesos los agrupo porque la computadora es la que se encarga de manejar todos esos procesos, ¿no? ¿Y qué pasa? No solamente tengo una PC, sino voy a tener, vamos a ponerle PC 1, voy a tener una PC 2, PC 3, PC 4, y todas estas van a conformar un conjunto, no sé, un cuarto, por ejemplo. Todos estos van a estar en un cuarto, ¿no? Estas computadoras manejando procesos y estos procesos manejando estructuras, ¿no? Pero estoy utilizando teoría de conjuntos, pero ya no a nivel de manzanas y peras, como dije, sino ya con un nivel de abstracción un poquito más elevado, ¿no? Pero estoy utilizando la teoría. Y en este caso, yo lo que pude darme cuenta es que los servicios de almacenamiento o cómo trabajan los servidores para hacer, por ejemplo, máquinas virtuales en línea, es a partir de este concepto. Tenemos un servidor, el cual maneja procesos. Cada proceso es un servicio o cada proceso es un cliente que está manejando una computadora, ¿no? Y esa computadora maneja una estructura, ¿no? Pero entonces a esta computadora, como maneja este proceso, un solo servidor maneja este proceso de